Hoy iniciamos nuestro estudio de cinemática. Vamos a tratar matemáticamente el movimiento de cuerpo sin considerar las causas que lo producen. Movimiento es sinónimo de cambio, pero ¿cambio de qué? Existen distintos tipos de movimiento de acuerdo con la magnitud que cambia. Estos son: la traslación, es el cambio de posición respecto a un sistema de referencia. En resumen, ir desde el punto A hasta el punto B. Por ejemplo, caminar. La rotación, es el cambio, no de posición, sino de orientación de un cuerpo respecto a un eje. Se puede rotar sobre sí mismo, como nos muestra la chica. O rotar en torno a otro objeto, como la luna hace con la Tierra. Hay otro tipo de movimiento, el de vibración, que consiste en oscilaciones en torno a una posición de equilibrio. Un columpio se mueve como un péndulo y es un buen ejemplo de esto. No vamos a estudiar vibraciones en el primer semestre, porque necesitamos manejar ecuaciones diferenciales y eso se ve más adelante en cálculo. Nos quedaremos con la traslación y en el último tema abordaremos rotación. Por su simplicidad, empezaremos con traslación. Nuestro objetivo es determinar dónde se encuentra en todo momento un cuerpo, también llamado móvil. Para construir el modelo, requerimos cantidades nuevas, vamos a definir todas las que se necesitan. Un sistema de referencia va a ser el cuerpo o conjunto de cuerpos respecto al cual el móvil se mueve. Cuando decimos que el tren se mueve, esto no es un hecho aislado. Se mueve respecto al andén. Incluso, una persona en un andén dirá que el tren se mueve a su izquierda, una en el andén opuesto lo verá hacia la derecha. Pero el tren no se mueve respecto a los pasajeros que viajan en él. Es importante especificar al inicio del problema dónde está el sistema de referencia. La posición, que en general, se denota con la letra R minúscula. Es un vector que indica la ubicación de una partícula respecto al origen del sistema de referencia. Como es un vector fijo, hay que tener mucho cuidado al definir el sistema de referencia. Recuerden que, si se mueve el vector, deja de ser el mismo. Tiene dimensiones de longitud. Así que puede ser dada en metros, kilómetros, pulgadas, etc. Como es común trabajar en una sola dimensión, sea X o Y o Z. Es posible sustituir el vector R por su componente. Un cuerpo trasladándose pasa por múltiples ubicaciones. La colección de todas las posiciones visitadas se denomina trayectoria. La trayectoria es una función, puede ser una recta, parábola, elipse, circunferencia, hélice o inclusive, la unión de varias funciones. La forma de la trayectoria le da nombre al movimiento, como ya veremos. Entonces podemos plantearnos como objetivo lo siguiente: determinar dónde se encuentra un móvil durante un lapso de tiempo delta t. El modelo que vamos a emplear es el de punto matemático, que se define mediante su vector posición. Este punto no tiene dimensiones ni masa. Tampoco se deforma a medida que se mueve, solo se traslada. Este modelo está en los huesos. Como no nos vamos a meter con la función trayectoria directamente, necesitamos definir magnitudes auxiliares, algo que nos dé una idea de cómo se está moviendo el cuerpo. Una primera aproximación es calcular el desplazamiento. Se denota por la letra griega mayúscula delta seguido por una R. El nombre ya nos da pistas de qué es y su fórmula. Es el cambio de posición de un cuerpo entre dos instantes. Tiene dimensiones de longitud. Y aunque está estrechamente relacionado con la posición, es un vector libre. Igualmente, en movimientos en una dimensión, podemos omitir el vector y utilizar solo la componente. Sea delta X, delta Y o delta Z. Se calcula como sigue. Sea f final e inicial. El desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. Ojo, inicial y final no implica el inicio del movimiento y el final del movimiento. Pueden ser cualquier par de instantes de interés. Si la trayectoria es cerrada, es decir, el punto final es igual al inicial, el desplazamiento es cero. Sin importar lo que haya hecho el móvil entre esos dos instantes. Muchos vectores. Les tengo un escalar. No tiene una letra particular, vamos a llamarla D minúscula.
Lógicamente, es la longitud de la trayectoria recorrida. Seguramente sabemos que implica que un vagón de metro recorrió 500 metros o que una hormiga caminó 9 centímetros. Aquí no es necesario saber hacia dónde se movieron los cuerpos, solo, qué tanto lo hicieron. Recuerden, la distancia es un número real positivo. A veces un problema mal planteado les dará negativo, eso está mal, cuidado. De todas las trayectorias del mundo, podemos calcular la distancia de dos de momento. Rectas, por Pitágoras. Circunferencias, con la fórmula z por el radio. ¿Dónde están las demás? En cálculo integral. Hay una relación entre el desplazamiento y la distancia. El módulo del desplazamiento es menor o igual a la distancia recorrida. El desplazamiento es un vector que va del punto inicial al final. La trayectoria más corta entre dos puntos es una recta que coincide con el desplazamiento. Cualquier otra curva es más larga, así que el desplazamiento es una manera de expresar la ruta más corta. Por supuesto, si la trayectoria es cerrada, la distancia recorrida tiene un valor distinto de cero. Veamos un par de ejemplos de cómo se manejan estas cantidades. Vean este puente. Vamos a cruzarlo. El móvil seremos nosotros representados por este peón de ajedrez por simplicidad. El peón empieza su recorrido en el punto A, cruza el puente y llega al punto B y luego se devuelve al punto C y le pregunta la hora a la persona que está contemplando el agua revuelta. Tenemos dos preguntas. 1. Escribir la posición en A, B y C. 2. Hallar el desplazamiento total y la distancia recorrida. Para trabajar mejor, vamos a tomar la trayectoria a lo largo de una línea horizontal. No ganamos nada estudiando la línea diagonal original. Este problema es equivalente y más fácil. Nos dan como datos que, la distancia entre el punto A y el punto B es de 18 metros y la distancia entre A y C es 11 metros. Con eso nos basta. El primer paso es fijar el sistema de referencia. Es un movimiento unidimensional, tomamos un solo eje, el X. Por comodidad, fijaremos el origen en el punto A. Así, toda la trayectoria queda a su derecha. Recuerden que a la derecha del origen las coordenadas son positivas y a la izquierda son negativas. Mientras menos signos estorbando, menos probabilidad de equivocarse. Marquemos los datos en el eje. De A a B son 18 metros y de A a C son 11 metros. Las respuestas están justo frente a nosotros. Las posiciones X sub A, X sub B y X sub C son las que siguen. Solo hay que escribir el valor de la coordenada cartesiana y estamos listos. Para el desplazamiento total necesitamos las posiciones inicial y final, las calculamos ya, no hay problema. Se sustituye y da 11 metros. Recuerden que estamos omitiéndolos, pero estos son vectores. El desplazamiento es un vector que une el punto inicial con el final y como pueden ver, efectivamente este es el valor. Por último, la distancia recorrida va a ser la suma de lo recorrido en cada tramo. Picamos el movimiento en dos partes, cuando va y cuando regresa. Viaja primero 18 metros y luego se regresa 7 metros, para un total de 25 metros recorridos. ¿Qué de dónde salieron los 7 metros? Vean la esquina superior derecha. Si la línea rosada es la distancia entre A y B y la línea roja es la distancia entre A y C, al restar la rosada con la roja obtenemos el trozo negro que no es más que la distancia entre C y B. Ahora, repitamos el problema, pero con el origen en el punto C. Observen las diferencias entre los valores de las posiciones antes y ahora. Ahora el punto A está a la izquierda del origen, su coordenada es negativa. Sabemos que entre A y C hay 11 metros, entonces A está en menos 11. Al hallar la distancia recorrida vimos que entre C y B hay 7 metros. B está a la derecha. Su posición es 7 metros positivo. En resumen, las posiciones son ahora. Esto es lo que nos hacen los vectores fijos. A veces el problema tiene un sistema de referencia obvio que facilita las cosas, otras veces el enunciado te impone uno. Hay infinitas maneras de hacer las cosas. Recuerden que el desplazamiento vale lo mismo en cualquier sistema, en efecto, aún con las nuevas posiciones obtenemos 11 metros positivo. Aunque los puntos se movieron, las relaciones entre ellos no cambiaron. Antes de seguir,
tenemos que hablar de factores de conversión. Inicialmente efectuamos conversiones de unidades métricas, pero muchas unidades no lo son. Para todo lo que no se pueda convertir limpiamente con notación científica hacemos esto. Recuerden que U sub I es la unidad inicial y U sub F es la unidad final. Queremos que las unidades viejas se vayan y queden las nuevas. Multiplicamos el valor que queremos convertir por una fracción. Si la unidad que queremos que se vaya está en el numerador, en el factor de conversión debe aparecer en el denominador y viceversa. Así, se cancelan y quedan solo las que queremos. Vamos a ver un ejemplo, este es un dato del siguiente problema. Convertir 270 grados a radians. Nuestro valor es 270, las unidades viejas son grados y las nuevas radians. En nuestro factor de conversión los grados van en el denominador. Sabemos que 180 grados equivale a pi radians. Se cancelan los grados, vamos a dejar al pi sin evaluar, quedan 3 pi medios radians al simplificar un poco. Ahora el siguiente problema. Un drone está grabando el tráfico de esta avenida. Parte del punto A, pasa por el B, C y llega al punto D. La trayectoria es más complicada que el caso anterior, pero nada que no podamos trabajar. La estrategia va a requerir picar el movimiento en trozos. Vamos a enderezar la trayectoria. Mucho más comprensible ahora. Nuestras preguntas son: 1. Escribir la posición en A, B, C y D. 2. Hallar el desplazamiento entre B y D y la distancia recorrida. No podemos trabajar este problema en una dimensión. Hay claramente dos. Dibujamos el eje X horizontal y el eje Y vertical. Es lo convencional. De nuevo, diremos que el punto inicial está en el origen y configuramos las demás posiciones con base en esta información. Entre nuestros datos está la distancia entre A y B y entre C y D, también nos dan el radio de la redoma. Vamos a ir escribiendo los valores. Entre A y B hay 116 metros, lo marcamos. El radio vale 15 metros. Si en B llevábamos 116 metros, al sumarle 15 metros quedamos en 131 metros. Y al sumarle los otros 15 metros vemos que el otro borde de la circunferencia queda en 146 metros. Ya tenemos todas las X. Vamos con las Y. De nuevo, la circunferencia tiene 15 metros de radio. Trazamos una paralela hasta el punto C. La distancia entre el centro de la circunferencia y C es el radio. Además, C está debajo del origen, entonces las coordenadas Y son negativas. En este caso, vale menos 15 metros. Seguimos bajando. Si la distancia AB es el doble de la distancia CD, quiere decir que entre C y D hay 58 metros. 15 metros más 58 metros es 73 metros. Trazamos la paralela. Ya podemos escribir los vectores posición. A está en el origen. B está a 116 metros a la derecha. C está a 131 metros a la derecha y 15 metros debajo del origen. Finalmente, D está a 131 metros a la derecha y a menos 73 metros en Y. Procedemos con el desplazamiento. Nos lo pidieron entre B y D, vean que no es el total. Sustituimos. Dibujamos y escribimos el vector posición en D, le restamos la posición en B, para restar gráficamente hay que invertir el sentido del vector original. Operamos componente a componente. Obtenemos lo siguiente. Por definición, el desplazamiento es un vector libre que une los puntos inicial y final de ese intervalo. Si movemos el vector resultante, vean quiénes están conectados, B y D, por supuesto. Nos queda la distancia recorrida entre B y D, vamos a picar la trayectoria en dos. El trozo de circunferencia y el recto. En el trozo de circunferencia tenemos 3/4 partes de circunferencia o lo que es lo mismo 270 grados. Para utilizar la fórmula de longitud, llevamos estos grados a radians y lo multiplicamos por el radio. Ya convertimos los grados antes, así que sustituimos. El trozo recto ya sabíamos que valía 58 metros. De la calculadora redondeamos y nos da lo siguiente. Hemos terminado el problema. Queda menos en nuestra lista de cantidades. Aquí las dimensiones empiezan a crecer en complejidad.
Las dimensiones de la velocidad son longitud sobre tiempo. Por ello vemos unidades como metros por segundo y kilómetros por hora. La velocidad media es un promedio de qué tan rápido se mueve el cuerpo, tomando en cuenta hacia a dónde lo hace. Se define como el desplazamiento entre el tiempo transcurrido delta t. Delta t es igual a t final menos t inicial. Si se fijan, es tomar el desplazamiento y multiplicarlo por un escalar igual a 1 entre el tiempo. Así que por herencia, es un vector libre. Cada libro lo representa como quiere. Algunos utilizan al vector v sub m. En mi caso, odio los subíndices. Así que me gusta la notación de v vector entre paréntesis angulares. Los paréntesis angulares se parecen a un menor igual que y un mayor igual que. Se emplean en matemática para representar promedios y en física cuántica, para que no te gradúes de la Facultad de Ciencias. Así que aquí vienen bien. Es un símbolo distintivo y no tiene subíndices. También pueden presumir que saben algo avanzado. Ganar, ganar. Sigue, la rapidez media. Es la prima de la velocidad media. Hay un paralelo entre el desplazamiento y la distancia con la velocidad y la rapidez. Una es un vector y la otra no. La rapidez media es otro promedio. Se calcula como la distancia recorrida entre el lapso de tiempo transcurrido. Los promedios dan una idea general de algo, aunque a veces es necesario conocer el valor de la variable en todo momento. Tener 10 de promedio dice que un estudiante aprobó, un estudiante de 10 es indistinguible de otro estudiante de 10. Pero si se dice, que el primer estudiante obtuvo 20 en una evaluación y 0 en otra, y que el segundo obtuvo 10 en ambas evaluaciones, ya no son tan similares. Uno sabía mucho un tema y nada del otro, el segundo estudiante fue constante. En mecánica pasa lo mismo, la velocidad y rapidez media no describen a todos los móviles bien. Es necesario definir cantidades instantáneas. La velocidad instantánea es el equivalente de las notas de cada examen. Indica hacia dónde va el móvil y qué tan rápido en cada momento. Vean que no tiene subíndices ni paréntesis, es solo v vector. Sin embargo, es un vector libre a medias. Ciertas condiciones aplican. Es de esos vectores que les comenté en la clase de vectores que se comporta como libre si lo tratábamos bien. Confrontaremos esa situación más adelante, cuando veamos movimiento relativo. En cambio, la velocidad media era libre, sin ataduras. No hay una fórmula única de velocidad instantánea, depende de la trayectoria y tipo de movimiento. No obstante, todas tienen un origen común. Que el límite no los asuste, es solo para mostrarles algo. Este vehículo partió del punto A hasta el B siguiendo la trayectoria mostrada. Es claramente una curva. Si calculamos el desplazamiento, obtendremos un vector que une los puntos final e inicial. Vean que hay una gran diferencia entre la trayectoria y el desplazamiento. No lo representan muy bien. ¿Qué tal si añadimos un punto extra y calculamos dos desplazamientos? Se parece un poco más, aunque aún sobran trozos. 2 puntos más, se parece aún más. Infinitos puntos más, no los vamos a dibujar, pero entienden la idea. Tomar promedios cada vez más breves nos acerca más a la trayectoria. Una última definición por hoy es la de rapidez instantánea. Es un escalar, un número positivo. Es el nombre que se le da al módulo de la velocidad instantánea. Cuidado, esto no pasa con la velocidad y la rapidez media. La rapidez media no es el módulo de la velocidad media, es solo válido para la instantánea. En la próxima clase, profundizaremos en estas últimas cantidades. Hoy estudiamos 7 magnitudes nuevas. Las más sencillas, tienen solo dimensiones de longitud y son la posición, el desplazamiento y la distancia recorrida. Las 3 responden las preguntas: ¿dónde está el móvil? ¿Qué tan lejos llegó? ¿Y cuánto recorrió? Respectivamente. Recuerden que el desplazamiento puede ser 0 si se vuelve al inicio, mas no así la distancia recorrida. Por otro lado, las cantidades cuyas dimensiones son longitud entre tiempos son la rapidez y la velocidad. Distinguimos las cantidades medias de las instantáneas. Las rapideces solo responden qué tan rápido va el móvil, pero las velocidades aportan eso y más, indicando hacia a dónde.
La rapidez instantánea es el módulo de la velocidad instantánea. La rapidez media y la velocidad media son cantidades independientes, no son el módulo de la otra. Es una trampa común, cuidado. Hasta la próxima.